Bien, bienvenidos a la segunda parte de la clase. Antes de comenzar, en donde me quedé, estuve revisando mis apuntes y encontré que este sería el último subtema antes de su examen. O sea, nosotros vamos a acabar completo este subtema que va a ser únicamente de la parte de función vectorial de variable escalar. Y se va a utilizar todo para la parte de movimiento, descripción del movimiento de un móvil en función de la variable tiempo, o va a ser en función de una sola variable. Y después seguirían ya función vectorial de variable vectorial. Y esas ya correspondían a la segunda parte de funciones vectoriales, o sea, de la unidad tal cual, funciones vectoriales. Si revisan el programa, pues es muy extenso. Entonces lo que se hace es partirlo a la mitad y más o menos sí, pues sí es la mitad realmente. Eh, y entonces a partir de esa ya viene su segundo examen, lo que significaría que acabaríamos este subtema y ya seguiríamos tomando clase, pero ya les programaría su primer examen parcial y va a abarcar hasta el tema que ahorita estamos viendo, todo el subtema completo, todo el 2.4, me parece que es de función escalar de variable, no, perdón, función vectorial de variable escalar. Y luego ya a partir de función vectorial de variable vectorial, ahí sí ya es para el segundo examen parcial. Bien, entonces ya podemos compartir pantalla, ya están avisados de cuándo va a caer su examen, aproximadamente. Y entonces, yo me quedé en esta parte y dice que tenemos un punto P0, que es la función valuada en ese tiempo T0, que se le va a llamar punto singular si su derivada es igual a 0 o no existe. Entonces, hagamos énfasis en eso. Dice, si la derivada evaluada en ese punto es igual a 0 o no existe. La única forma de que ocurra eso es porque todas las componentes, porque justamente es una función vectorial de variable escalar. Y entonces a la función, nosotros obtenemos su derivada y demás. Y resulta que al evaluarlo en ese punto es igual a 0, es porque no está variando en ninguna de las direcciones. Entonces es equivalente a que ya se quedó quieto ahí el móvil. O sea, no hay variación, no se está moviendo ni en dirección X, Y, en Z. No tiene variación en ninguna de las direcciones. El punto está quieto, se estanca, ahí se quedó. Entonces, si eso ocurre, entonces estamos hablando de un punto singular, un punto en donde no hay, perdón, no es el point of fix, es un punto en donde ya no hay variación, es igual a cero o no existe. Es un punto singular, es un punto en donde no hay variación en ninguna dirección, no hay velocidad ni en X, en Y, en Z, o estos son iguales a cero, o ya no se diga si no existen. Si esto ocurre es porque el punto está totalmente quieto. Entonces a eso se le llama punto singular. O sea, físicamente se interpreta con que ya se detuvo. Y de otro modo se le llama punto no singular. O sea que está cambiando su posición en alguna dirección. O vaya, tiene una componente de velocidad, ya sea en X, en Y o en Z, pero está cambiando. O sea, está dirigiéndose hacia algún lado. En- y ya es la diferencia. Ya lo otro ya lo había explicado, que la dirección de la curva C en el espacio R3 en un punto no singular P se tomará como la del vector tangente a C en P. Y es lo mismo que estaba aquí escrito. O sea, yo le había dado a la trayectoria un sentido de evolución, por ejemplo, desde como ustedes están viendo hacia la derecha. Ah, bien. Pero si ustedes le dan una trayectoria o ustedes le van a dar una función, una expresión, ¿saben en qué dirección va? Pues no, y aparte de derecha, pues en el espacio, pues depende de
¿qué derecha de quién y en qué forma? O sea, eso también es ambiguo. Ya se necesitan las tres direcciones X, Y, Z. Pero entonces, por lo mismo de que evoluciona o bueno, apunta ese vector en B, ese vector tangente, en la dirección de, de cómo evoluciona la curva, entonces cuando ustedes hagan el cálculo y obtengan la dirección de ese vector B, de ese vector velocidad, de ese vector tangente sobre la trayectoria, les está diciendo en qué manera está evolucionando el movimiento de su móvil descrito, bueno, con su trayectoria descrita en función de la función vectorial de variable escalar que les están dando. O sea, puede ser la regla de correspondencia que aparece en el ejercicio y ya. Bien, podemos continuar. Todavía tenemos que ver la parte de comentarios. No creen que no se va a ver, se tiene que ver. Entonces se dice que P1 es un punto ordinario de la curva C si es no singular. O sea, está cambiando su dirección, o bueno, tiene una velocidad en alguna dirección, vaya. Ya sea en X, en Y, en Z, pero tenemos un punto que va con alguna dirección. Ese va a ser un punto ordinario si es no singular y las tres derivadas valuadas en ese punto, en ese tiempo t1, por eso se llama punto 1, entonces en un tiempo t1, son continuas en t1, o sea, no va a ocurrir algo extraño. Entonces, pues ahí podemos observar el dibujo y cualquiera de estos puntos, se me olvidó que, ya está Cualquiera de estos puntos, como este punto verde que acabo de pintar, pues sí tiene una dirección, una velocidad, y sus componentes en F1, F2 y F3 son continuas porque parte de una trayectoria que de hecho es continua y seguramente sus derivadas también lo van a hacer. Eso es parte de un teorema. Las derivadas de una función continua también son continuas y por lo tanto este punto verde que yo acabo de dibujar, de aquí abajo, pues resulta que es un punto ordinario porque es un punto no singular, o sea, sus componentes de velocidad va a tener un vector tangente, vamos a pensar, va a apuntar en esta dirección, es un vector tangente, su vector velocidad tiene componentes en X, en Y o en Z o en alguna de ellas, entonces por lo tanto es un punto no singular y sus tres derivadas de sus componentes son continuas. Bien, ¿qué otra cosa había que hacer? Que bueno, por lo pronto borro esta parte, no la necesitamos, solo podemos dejar en el dibujo. Y dice, no voy a borrar en color rojo, no. Pincel y color 1 rojo. Pic, sí. Entonces, tres derivadas, sí. Una curva constituida por solo puntos ordinarios se le conoce como curva lisa o suave. Ahorita vamos a ver una cuestión de las curvas lisas o suaves. Y si la curva está formada por una unión de curvas suaves, se denomina curva seccionalmente lisa o lisa a trozos, nada más. Entonces, voy a quitarme de aquí. Nada más son definiciones acerca de lo que es una curva lisa o suave o seccionalmente lisa, nada más. Ahora, vamos, creo que ya lo regué. Sí, ya lo regué. Bueno, ahorita lo compongo. Vamos a ver. ¿Dónde está el botón de esto? La pluma tiene dos botones como si fuera un mouse. Sí funciona, pero cuesta muchísimo trabajo. Ok, ya pude. Sí tiene. Sí se puede. Sí, vamos. Sube. Aquí debe de estar. Entonces dije, vamos a ver algo acerca de las curvas.
antes de pasar al siguiente, a la siguiente parte. De hecho, me equivoqué, no es exactamente el siguiente subtema cuando ya les toca el examen, sino de este al otro o algo así. Pero es únicamente a lo que me refiero con subtema o a lo que me refería con la sección es de las funciones escalar, función vectorial de variable escalar. Función vectorial de variable escalar. Hasta ahí va a llegar su examen. Ya cuando vean que el subtema dice función vectorial de variable vectorial, ese ya es la segunda parte y ahí les va a caer el examen, el primer examen parcial. Entonces, nada más revisen su programa y todo aquello que diga función escalar de variable escalar o asociado a función escalar de variable escalar, viene en este primer examen. Y donde vean que diga función vectorial de variable vectorial, de ahorita de donde estamos, entonces ya es para su segundo examen parcial. Bien, entonces aquí tenemos 3 ejemplos de curvas suaves. Y no, bueno, perdón. Bueno, sí son curvas suaves. Dice suaves porque están continuas. Pero lo importante aquí es que, nota, cuando una curva no se cruza consigo misma, se denomina simple, que es una de las cosas que había dicho. Simple, cuando no se cruza consigo misma. Entonces, observemos el dibujo. Ay, no es cierto. Ahí está. Observemos el dibujo. ¿Cuál de las 3 curvas que tengo aquí? Yo creo que con el mouse normal. ¿Cuál de las 3 curvas que tengo aquí es una curva simple, que no se cruza a sí misma? Pues, una curva que no se cruza con sí misma. No creo que las 3 se crucen consigo misma. Esta aquí está haciendo un nudito, entonces esta no. Esta se está intersecando consigo misma aquí y otra que está cruzando consigo misma hasta el extremo. Ok, ninguna de estas es una curva simple, pero aquí tenemos aquí abajo una curva que simplemente es una línea y que no se cruza consigo misma, solo evoluciona hacia adelante. Entonces, esta de aquí, que es, si es una curva simple, una curva simple, porque no se cruza consigo misma. Y si f de a, es una curva simple. Y si f de a es igual a f de b, o sea, las imágenes de 2 puntos, que de hecho en un inicio son desiguales, o sea, estos son diferentes, pero sus imágenes son iguales, entonces la curva es cerrada, o sea, cierra esa trayectoria. ¿Y eso en dónde ocurre dentro de mis dibujos de aquí? Pues aquí ocurre en 2 de las curvas. Es aquí. Porque en estas 2 curvas que yo estoy encerrando en azul, las imágenes para 2 valores diferentes A y B resulta que son iguales, aunque A y B son diferentes. Recuerden que estamos hablando de algo que es variable escalar. Vamos a pensar que es nuestro tiempo t. Entonces, inicia cuando t igual a 0, entonces vamos a decir que a es igual a 0 y b es igual a 5. Entonces resulta que después de 5 segundos vuelve al mismo punto de donde inició, que es un caso bastante común, de hecho, o sea, es como si estuviéramos dándole la vuelta a una pista o una cosa así. Entonces, en el segundo cero estamos en el inicio y que al mismo tiempo va a funcionar de meta, si es que estamos hablando de una pista para correr, que es una trayectoria cerrada, es una curva cerrada, y después de cierto tiempo, ya después de haber corrido alrededor de toda de esta pista o de este parque o de lo que sea, llegamos al mismo punto de inicio. Entonces, en tiempos diferentes, pero llegamos a la misma posición. Por lo tanto, la trayectoria que recorrimos es una trayectoria cerrada, una curva cerrada, porque en tiempos diferentes o valores diferentes y su dominio, A y B, llegamos a la misma imagen, o sea, llegamos a la misma posición. Estamos mapeando de tiempo a posición. Recuerden eso. Nuestra regla de correspondencia de trayectoria asocia del espacio vectorial del tiempo con el espacio vectorial de posición y asocia
nuestra posición en función del tiempo. Ya. Creo que esas son las explicaciones más completas, de hecho. Esas son las que mejor aclaran eso. Si se dan cuenta, aunque estamos en cálculo vectorial, no hemos dejado de hablar de cuestiones de mecánica en todo este tiempo. Entonces, la curva es cerrada simple o curva de Jordan, así se llaman, curva de Jordan. Ahora, ¿qué es una ecuación vectorial paramétrica de la curva C? Esto es una expresión no común y equivale a que van a tener separadas las tres componentes de su vector. Habíamos hablado de que esto es una función vectorial de variable escalar, pero es una función vectorial, significa que están mapeando hacia un vector. Pues resulta que para el análisis del movimiento, sobre todo cuando es algo que evoluciona en el espacio o en el plano, es muy común separar los movimientos en trayectorias, una X en función del tiempo y una Y en función del tiempo. O sea, un movimiento, por ejemplo, parabólico, vamos a ponerlo aquí así, y vamos a dibujar una trayectoria parabólica. Vamos a pensar aquí así, parabólica. Y aquí está la dirección X, aquí está la dirección y abajo el origen. Entonces ahí está muy mal dibujada, ya sé. Es una trayectoria parabólica. ¿Y qué es lo que hacen en cinemática y dinámica para estudiar este movimiento? Pues lo que hacen muy comúnmente es dividirlo en dos movimientos. Una que va a ser X. Voy a aprovechar el tacho, voy a decir que es X. X en función del tiempo t, en función del tiempo t. ¿Y cómo va a ser el movimiento en dirección X? El tiro parabólico en dirección X, ¿cómo se ve? Como un movimiento rectilíneo, no uniforme, pero no necesariamente uniforme, pero sí es un movimiento rectilíneo. Entonces se va a mover así como una recta, ¿no? O sea, conforme avanza el tiempo va ocupando posiciones sucesivas en X. En el tiempo cero está en el origen de la posición, o sea, parte del origen. Ya sé que no lo dibujé muy bien, pero vamos a pensar que sí lo puse exactamente en el origen, ya lo corregí, ya sé que es un bosquejo y mal hecho. Pero ya está pasando o está partiendo el móvil desde mi origen. Y para el segundo 1 ya recorrió 1 metro en dirección horizontal. Para el segundo 2 ya recorrió 2 metros en X, en dirección horizontal, y así sucesivamente. O sea, aquí sería el 1 metro, el 2 metros, asociado a este punto de la trayectoria, que es cuando está transcurriendo el segundo 1, el segundo punto verde es cuando está ocurriendo el segundo 2, y únicamente analizando la parte en X se ve como una línea recta. Y por otra parte, lo que se hace es, ahora se separa la parte en Y, ya hablamos de la parte en X, ahora vamos a hablar de la parte en Y. Aquí está Y en función del tiempo. ¿Y cómo se comporta el movimiento parabólico en dirección vertical? Pues como una caída libre. Entonces, ¿cómo se representaba caída libre? Porque se analiza como caída libre. Parte de posiciones, bueno, caída libre, una de subida y una de bajada, ¿verdad? Entonces depende de qué movimiento. Como ya dije, caída libre, pues tendría que ser en la parte descendente, o sea, de la mitad de donde está la cúspide hacia adelante. Pero como ya puse aquí arriba la que sería ascendente, pues también vamos a tener lo que poner ascendente acá arriba. Digo, acá abajo, pues. Sí, ni modo. Tendría así su propia curva. Entonces, está hablando de cómo evoluciona el movimiento ahora en dirección Y conforme al tiempo. En ambos casos ya lo puse en la primera mitad del movimiento, que sería únicamente la de ascenso. Bien dibujada la parábola de mi tiro parabólico. Vamos a decir que este punto verde de aquí representa el clímax
y ahí trazo una línea hacia abajo para dividir el movimiento en la parte de ascenso y en la parte de descenso. En la parte de ascenso está cubriendo las dos gráficas que yo dibujé y ambas en forma o en dirección positiva va a ir evolucionando tanto en X como en Y en función del tiempo. Y después de ese clímax, de esa cúspide, va a empezar a decrecer. Y es la que va a cambiar de posición, o sea, ahora sí va a ser una caída libre, va a cambiar la dirección, va a empezar a disminuir desde su cúspide, o sea, desde un valor máximo, de la altura máxima, va a bajar con respecto del tiempo, mientras que la de en dirección X va a continuar siendo positiva. Y entonces, si se dan cuenta, nosotros para el tiro parabólico requeriríamos para estudiarlo completo hasta de 4 gráficas. O bueno, 2, pero una tendría forma de un pico y la que sería la de Y, la de dirección únicamente de, bueno, sería la de subida, ascenso y luego descenso. Eso sería en dirección Y. Y se analiza como una caída libre, mientras que en dirección X es únicamente un movimiento rectilíneo, avanza en dirección X. Y así es como se divide el movimiento de este parabólico en dos, así se analiza. Y entonces ustedes dirían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Pues es que las expresiones de las que yo tengo encerradas aquí, bueno, la de en rojo, pues ¿qué resulta ser? ¿Cómo van a describir la función que ustedes tienen en rojo? Como una X función del tiempo. Ya sé que lo puse en verde, pero es lo mismo. Una X función del tiempo. Y esto a qué va a ser igual a la primer componente de su función vectorial de variable escalar. Mientras que para el movimiento vertical, que va a ser el de Y, lo van a describir en términos de una Y función del tiempo, una Y función del tiempo, y que va a ser igual a la segunda componente de su función, sí, de su función vectorial de variable escalar. Entonces, estas expresiones, x igual a f1 de t, y igual a f2 de t y z igual a f3 de t, no son más que la forma en la que se divide el movimiento que está ocurriendo en el espacio en sus diferentes componentes para hacer su estudio mucho más sencillo. Y vean que yo lo estoy haciendo para el análisis de un tiro parabólico, lo divido en su movimiento a lo largo de la horizontal en dirección X en función del tiempo, y una de ascenso y descenso para mí, para el movimiento en dirección Y, o sea, una recta para la parte de ascenso y luego una recta con pendiente negativa para la parte de descenso porque se trata de un objeto en caída libre. Ahorita solo representé de la primera mitad, o sea, de la parte de donde está la línea del clímax hacia la izquierda. Y entonces así ya tienen un argumento real, físico y aplicable de por qué hay que utilizar estas ecuaciones paramétricas para poder dividir el movimiento que se está desempeñando, se está desarrollando en el espacio en componentes X, Y, Z en función del tiempo y analizarlas en ejes separados y va a permitir simplificar mucho el problema, tal como yo lo estoy haciendo con este tiro parabólico, porque si no se volvía muy complicado para hacer los cálculos y las integrales de las distancias y demás. Entonces, por eso se hace de esta manera. Y lo van a ver en cinemática dinámica, así que ya ni me preocupa. Estas son las ecuaciones paramétricas de la curva C en el espacio R3. Nota. Cuando las funciones paramétricas son continuas en un intervalo AB, la curva es continua en dicho intervalo. No se admite que las tres funciones sean constantes de manera simultánea para evitar que la curva degenere en un punto. Sí, porque no está variando. Las ecuaciones paramétricas de una curva no son únicas. Entonces, bueno, las ecuaciones paramétricas se pueden obtener de diferentes maneras. De hecho, es algo que vamos a utilizar mucho en la unidad 3 y en la unidad 4 para resolver, sobre todo en la unidad 4, que son las integrales múltiples,
Ahí vamos a estar haciendo muchos cambios en nuestras variables, también desde unidad 3, para el cálculo de trabajo. Eh, las ponemos todo en función de una sola variable y recurrimos mucho a ecuaciones paramétricas que me permiten hacer estas sustituciones para que quede todo en términos de una sola variable. Y hay que evitar que la expresión que describe la trayectoria de mi punto en algún sitio se vuelvan completamente constantes. ¿Por qué? Porque físicamente, ¿qué implicaría? Que no está cambiando de posición. O sea, si son funciones constantes, pues dígame tres funciones constantes, 1, 2 y 3. Y no importa el paso del tiempo, o sea, sigue pasando el tiempo para t igual a 5, 6, 7, 8, y como son funciones constantes, siguen el mismo 1, 2, 3, y sigue reportando 1, 2, 3. Entonces ya se acabó el experimento, porque ya se detuvo por completo, ya se detuvo el móvil, no estaba yendo su posición y la curva ya degeneró en un punto. Entonces, desde el momento en que ya llega a ese punto donde se detiene, ustedes deberían de ya cambiar la expresión o detener su experimento y decir hasta ahí llegó, porque si siguen utilizando esos puntos para obtener la expresión en función del tiempo, su función vectorial de variable escalar que describe un movimiento, van a tener problemas porque va a terminar degenerando en un punto. Y es que ustedes iban a hacer eso en el laboratorio, o deberían de hacerlo. Lo que se hace en el laboratorio de mecánica es escribir las diferentes posiciones que va a tomar un móvil. Yo me acuerdo que la práctica es sobre un riel. Se puede hacer sobre un riel, y la otra es literalmente grabar el movimiento. Yo me acuerdo que la práctica lo laboratorio es con un riel. Y ustedes van a tomar las posiciones de su móvil, que va a ser una esferita a través de este riel. Y yo di mecánica. Lo estoy haciendo esto de memoria. Ya no me acuerdo de perfectamente todo el experimento, pero sí me acuerdo cuando lo hice, tanto porque nos certifican para el uso de laboratorio de mecánica a los profesores, entonces pueden hacer las prácticas. Y también con mis alumnos, pues es inevitable tener que meterle un poquito las manos, ¿no? Para ayudarles un poco. Entonces, es de lo que yo me acuerdo, pero sí, sí lo hice. Entonces se pone este riel y se van reportando con unos sensores cómo va a esta esferita, mientras baja por el riel, se van reportando la posición en varios puntos y de ahí lo que se hace es una regresión lineal que incluye a todos estos puntos de estas posiciones que fueron reportadas por los sensores y de esa forma ustedes ya tienen la trayectoria de su móvil a lo largo bueno, la expresión, van a obtener la expresión que describe la trayectoria de su móvil a lo largo de la evolución del tiempo del experimento. Bien. Y sí, todo esto cronometrado y todo, o sea, es un dispositivo de maravilla, ¿eh? La verdad. Lástima que por la situación no van a poder ir al laboratorio de mecánica o de cinemática dinámica, que es lo mismo, ¿eh? Este es el laboratorio de mecánica, de hecho. Y no van a poderlo utilizar la primera intención, pero la verdad es que es muy, muy bonito el experimento. Sirve mucho para aprender todos estos conceptos. Y finalmente ya acabamos con esa parte. Vamos al teorema. Vamos al siguiente teorema. Sea C una curva lisa representada por las ecuaciones paramétricas. Y pues ya habíamos hablado de las ecuaciones paramétricas, o sea, nada más están en función de la variable y es la separación del movimiento en sus diferentes direcciones. Y esto es dentro de un intervalo, me están diciendo A menor o igual que T y menor o igual que B. O sea, estamos definiendo que nuestro experimento, nuestro movimiento está definido entre dos valores. No se espanten, o sea, pueden ser que A igual a 0, entonces es desde que inicia yo el conteo de tiempo, no hay tiempos negativos, o bueno, propiamente no se utilizan. O sea, estamos hablando de cuestiones antes de nuestro experimento para esos tiempos negativos, pero la verdad es que no todos trabajan a partir del 0. Entonces, A igual a 0, entonces si se para tiempos superiores a 0 y menores iguales a B igual a 5, ¿no? Entonces, sería de 0 a 5 segundos.
Y ahí están definidas en ese intervalo mis ecuaciones paramétricas. Esta curva puede ser parametrizada en términos de un parámetro U adicional aparte, o sea, otra variable, que varía en un intervalo alfa y beta. Sí, no son las mismas variables. Y es que vamos a hacer algo parecido a una composición, de hecho. Entonces estamos hablando que alfa y beta pertenecen a otro dominio por completo, definido mediante la expresión t igual a ρ función de U. Entonces, ¿qué significa? Que estamos haciendo, este no era, era rectángulo. Vamos a hacer una composición de funciones, una función compuesta o seguida de. Y dice, si ρ es una función real de variable real tal que, y debe de cumplir con estas siguientes expresiones. Inciso 1, A es igual a ρ valuada en alfa y B igual a ρ valuada en beta. O sea, de todas formas, debemos de garantizar que se pasa por esos puntos. Aunque mi variable t va a estar ahora descrita o va a ser función a su vez de otro, vamos a poner un dibujo de eso. ¿Dónde estás, Mouse? Que apenas si te veo. Estás acá arriba. Estamos hablando de que nosotros teníamos originalmente a una función f de t. Esta debe ser f mayúscula, es una función vectorial. Si le quieren poner texto o no, no importa. En álgebra lineal eran vectores en las transformaciones lineales y no les poníamos testa, así que no pasa absolutamente nada. Entonces, esta es función f1 de t por i más f2 de t por j más f, que sea de dos dimensiones. O sea, es lo mismo tenerlo en k. Pues ahora resulta, punto y coma, que como t es función de ρ y bueno, o sea, la función es ρ, pero ¿cuál era la variable? Sí, ¿cuál era la variable? Es la gran pregunta. Función de u. Ahora el tiempo va a ser función de u. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica esto? Así se representa se sigue que es diferente a una implicación, pero implica que se sigue o se llega a que verdaderamente mi función ahora va a ser función de u, mi función vectorial de variable escalar, es una f mayúscula, es f de 1 y como es t función de ρ y de u, pues se hace una composición de funciones. Esto es una composición de funciones. Es ρ seguida de f1. O sea, primero lo mapean en ρ y luego en f1. Sería una cosa así. ρ, función de u, y luego 1. ¿Se acuerdan de f composición g? De eso que habían visto en otras materias. F composición g, que es f seguida de g. Esto sería f composición g de x es igual a f seguida de g. F seguida de g. O sea, primero mapean con respecto a g y luego con respecto a f de x. Todo función de x. Entonces es la misma idea, es la misma expresión. De tal manera que todo va a terminar siendo función de u. ¿Cuál va a ser la variable aquí? U va a ser la verdadera variable. Todo va a ser función de u al final. O sea, ya podríamos poner igual a f1 función de u y f2 función de u. Y como estaba definida mi t
pertenece al intervalo definido por A y B y tiene que pasar por estos puntos, tanto A como B. Dice que ya acabó la clase. Bueno, acabo la idea. Entonces, forzosamente, esto implica que si mi variable U también debe de estar definida en un intervalo, que dice que es alfa y beta. Y tienen que coincidir estos dos, o sea, que como está señalado, A, que es un valor que toma t, mi variable t, va a ser igual a mi función ρ valuada en alfa. O sea, tenemos que garantizar que sí paso por ese punto inicial, con el primer valor en el intervalo en donde está definido u, porque si no pasara eso, entonces no estarían realmente asociados u y t por medio de la función ρ. Recuerden, por medio de la función ρ, ustedes están asociando a t con u por medio de la regla de correspondencia. Entonces, si están definidos en diferentes intervalos, en diferentes dominios, pero sus extremos deben de estar asociados porque de otra forma empezarían como en sitios separados, en sitios abismalmente separados. Entonces, no se podría cumplir esta relación de aquí. Están asociados por medio de la regla de correspondencia ρ. Entonces, por eso, estos dos, al ser evaluada la función ρ con alfa, que es dentro del intervalo donde pertenece u, debe de asociarlo con t igual a a, o sea, con un t igual a a. De otra forma, no están asociados, no lo estarían. Creo que ya me pasé. Decidí demasiado control Z. Pero tiene rehacer. Rehacer, eso ya no. Ahí está. Y lo mismo ocurre con B. O sea, al evaluar la función con beta, debemos garantizar que pasa por B. Eso lo puedo escribir un poquito aquí abajo. O sea, debo de pasar por ambos puntos de inicio y final. Porque si no lo hiciera, entonces realmente no están asociados mis variables u y t por medio de esta regla de correspondencia. Como estoy hablando que es una composición de funciones, lo que estamos haciendo ahora es que primero de un espacio vectorial que tiene mi variable u, no dice qué espacio vectorial es, pero tiene la variable u, por medio de la regla de correspondencia ρ, ustedes están llegando a otro espacio vectorial que tiene a la variable t, o sea, está llena de ahí de t's o de valores de t's. No dice cómo se llama el espacio vectorial, pero está lleno de t's. Y luego, por medio de t, se mapea hacia la posición del objeto, si quieren, por medio de la regla de correspondencia f mayúscula de mi función vectorial de variable escalar, porque es función únicamente de t. Y aquí ya, si quieren, les da la posición o algo así, vamos a ponerlo como p de posición. Y al hacer esto, se está haciendo una composición. Ay, me salió horrible. A ver si me sale mejor. Ahí está. Esto de aquí se llama f composición ρ y todo va a ser función de u. O lo que es lo mismo que mi función vectorial de variable escalar ahora es función de u, pero por medio de la regla de correspondencia ρ. O sea, vean que tiene que hacer aún así todo el camino. Vamos a llegar de u a p, pero no podemos saltarnos trayectos. Tenemos primero que utilizar el caminito de ρ, la regla de correspondencia ρ, y luego la de f. Y esta es la explicación de composición de funciones. Y bueno, como ya acabó la clase, después en la siguiente clase les terminaré de explicar lo que es el inciso 2 y el inciso 3, que son las condiciones que nos hacen falta para continuar con la parte de ecuaciones paramétricas. Y finalmente ya vamos a entrar a la longitud
de arco como parámetro de una curva. Y les digo que después de esto es un buen trecho, así que no se preocupen. Su examen es próximo, pero no tan próximo. Son todavía estas páginas. Todas las ecuaciones de Frenet-Serret, un estudio de movimiento general y hasta por aquí. Estudiamos aumento rotacional, así que todavía tenemos mucho que ver. Pero aquí, cuando entremos a 2.4, ya tenemos material para hacer el primer examen parcial y ya el SKDI. Vector normal de una superficie a partir de su ecuación vectorial y aplicaciones. Y bueno, dejo de compartir pantalla. Muchas gracias por su atención, ya concluyo. Y no dejen de ver todos los videos, no dejen de escribir comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente lunes.